El objetivo de la capacitación, que nuestro personal tenga los conocimientos básicos que puedan lograr ante un incidente o una emergencia, salvar la vida de nuestros compañeros, amigos, familiares o personas en general que podamos atender en el transcurso de nuestro día a día. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son aquellos cuidados o aquellas técnicas que se utilizan para poder restituir la salud de las personas, ¿no? Estos pueden hacer ciertas técnicas que se utilizan ante un paciente o una persona que ha sufrido un incidente, un accidente, hasta que llegue el personal profesional médico, ¿no? Los paramédicos o la ambulancia o los bomberos, ahí tienen personal profesional en la salud, los cuales ya se encargan de hacer su trabajo, ¿no? Recordemos que los primeros auxilios salvan cuando son los primeros. Si después de que ya alguien ha hecho 50.000 cosas para poder restituir la respiración o el ritmo cardíaco de una persona y no le resultó, nosotros con conocimiento de primeros auxilios vamos a intentar nuevamente hacer lo mismo. Entonces es muy probable que ello no vaya a resultar. Acuérdense que los primeros auxilios salvan cuando son los primeros y cuando es eficaz. Vamos a ver un par de conceptos con respecto a los accidentes. ¿Qué es un accidente, no? Un accidente es la parada o la pérdida brusca de todo el sistema funcional de nuestro organismo. Es decir, cuando por alguna situación de riesgo, ¿no? Alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo deja de funcionar, ¿no? Bajo cualquier circunstancia, ¿no? Se puede hacer dentro del trabajo, del hogar, conduciendo un vehículo, etc., ¿no? Diferentes situaciones o circunstancias en las cuales nos podamos encontrar. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Es toda lesión corporal producto de una consecuencia al realizar un trabajo, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, por decir, haciendo un trabajo de electricidad, ¿no? Con las competencias requeridas y necesarias, y por ahí tenemos una electrocución y sufrimos de esa manera ese accidente, entonces eso es un accidente dentro del trabajo o un accidente de trabajo, ¿no? En conclusión, es toda lesión corporal que todo trabajador puede sufrir, ¿no? En consecuencia a los trabajos que uno realiza. Bueno, vamos a continuar con esta capacitación y vamos a empezar a conversar un poco con respecto a los primeros auxilios, ¿no? Ya habíamos estado hablando que los primeros auxilios salvan siempre y cuando sean los primeros, y de acuerdo a lo que tenemos en la diapositiva, vemos pues que los primeros auxilios son la primera instancia o el primer eslabón dentro de la cadena de supervivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir cadena de supervivencia, ¿no? ¿Cómo hacemos una cadena de supervivencia? Primero, para poder realizar los primeros auxilios, tenemos que reconocer si realmente una situación es de emergencia o simplemente es una urgencia. Si es una urgencia, podemos llamar a los paramédicos, esperar que ellos lleguen y hacer todo el procedimiento que se tiene contemplado, ¿no? Pero si fuera una emergencia, sí tenemos que entrar a actuar, ¿no? En el caso de poder realizar de repente un RCP o de repente por ahí atender alguna herida o atender alguna fractura, ¿no? Segundo, tenemos que evaluar la gravedad. ¿Qué tan grave es lo que ha pasado? ¿Cuál es la gravedad del caso, del tema, ¿no? Y segundo y tercero, dar el soporte inicial, ¿no? O sea, ahí viene ya el primer auxilio, dar el soporte inicial adecuado hasta que vengan los profesionales de salud, ¿correcto? Seguimos. Ante una situación de emergencia, en el contexto de primeros auxilios, ¿qué debemos hacer?
nosotros recomendamos utilizar el sistema PAS, que significa proteger, avisar y socorrer, ¿no? Proteger al accidentado, es decir, retirarlo del lugar donde ha sido el accidente, porque de repente va a estar sujeto a otros peligros y a otros riesgos. Nos lo retiramos y los ponemos a buen recaudo, definitivamente contemplando la situación y los medios necesarios para poder hacerlos, o eliminando el peligro para que no corran más riesgos, ¿no? El segundo paso es avisar. ¿Avisar a quién? No le vamos a llamar en primera instancia al familiar o al jefe directo, no. Vamos a avisar a las personas encargadas o a los profesionales de salud que tenemos dentro de la organización. Y si no lo tuviéramos, avisar a los bomberos, a emergencias, a la Policía Nacional, a cualquier institución que pueda darnos la ayuda necesaria con profesionales médicos o profesionales en la salud. Tercero es socorrer al accidentado, ¿no? Si vemos que de repente tuvo un corte y tiene un sangrado, una hemorragia, tratar de hacer o cumplir con las técnicas necesarias para evitar esa hemorragia, ¿no? Para que no pueda fallecer por un tema de pérdida de sangre. Secuencias del sistema PAS. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando protegemos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, después de cada incidente o accidente, puede existir nuevamente que continúe el peligro, ¿no? Y el riesgo de que no solamente la persona que hace accidente, sino otras personas puedan también tener un accidente. Entonces tenemos que eliminar o proteger a las demás personas o aislar la zona para que no haya más personas accidentadas, ¿no? Segundo, necesitamos hacer que el accidentado se encuentre en un lugar seguro, tanto para el accidentado como para nosotros, ¿no? Ya decíamos que el peligro teníamos que alejarlo, y de no ser posible, alejar al accidentado y a nosotros mismos del peligro y bloquear el acceso hacia esa zona para que otras personas no se accidenten por la misma situación. Avisar, dar avisos a los sistemas de emergencia. Ya habíamos dicho que no es necesario, no es la primera opción llamar a los familiares, porque los familiares, si están lejos, no van a poder solucionar nada. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a los profesionales de salud, informar, dar una dirección exacta, decirle quién eres, dónde estás, dónde te encuentras, qué ha sucedido, qué signos vitales tiene la persona que ha sufrido el accidente, ¿no? Cuántas víctimas son. Si hay un peligro inminente, de repente por ahí hay algunas personas que venden, por decir, gas, GLP, y van con sus tanques en unas motos. Por ahí se cayó la moto, entonces el señor se accidentó. Sin embargo, nos damos cuenta que la moto está goteando combustible y tenemos un peligro inminente. Ahí no está goteando combustible, tenemos balones de gas. ¿Qué hacemos, no? O retiramos el balón de gas y la moto y lo ponemos en un sitio alejado de nosotros, o si vemos que la persona accidentada la podemos trasladar, la retiramos del lugar donde está este peligro, ¿no? Que es el combustible de la moto y el combustible que está dentro de los balones de GLP, ¿no? Y tenemos que comprobar también que las personas a las cuales hemos llamado, los profesionales de salud, las ambulancias, el SAMU, la Policía Nacional, hayan entendido nuestro mensaje, ¿no? Finalmente, antes de colgar, preguntarle: señor, ¿entendió? ¿Sabe? ¿Tomó bien la dirección? ¿Hizo bien el registro para que puedan llegar? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como medidas preventivas para que realmente llegue la ayuda. Si no, la ayuda se va a ir a cualquier otro sitio menos al lugar donde nosotros nos encontramos. Y después socorrer, ¿no? En el caso pues que estemos en un sitio donde no sea de fácil acceso, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a suponer, según lo que nos muestra la imagen, que hay una persona que ha estado en una zona de esparcimiento, ¿no? Y nosotros necesitamos socorrerla, ¿no? ¿Cómo la socorremos? No trasladándola de una manera airada o brusca o sin ningún tipo de análisis previo. Primero tenemos que mantener la calma, ¿no? Tranquilizarnos y tranquilizar a la víctima. No podemos mover al accidentado hasta no saber su situación, qué parte es la que tiene dañada.
¿no? Hay muchas personas que a veces se caen y por ahí se caen al piso y en el piso había una piedrita y justo esa piedra chocó con su columna y lamentablemente le movió un disco y tuvo algún problema con los discos de la columna y esa persona, pues si tú la mueves, puede ser fatal para su salud, ¿no? Se le puede caer el líquido de la columna, la persona puede quedar sin movilidad de las piernas por el resto de su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de socorrer y trasladar a alguna persona. Tenemos que revisar todos sus signos vitales, ¿no? Tenemos que escuchar, acercarnos, a escuchar si está respirando, ¿no? Ver el movimiento de su tórax, si realmente respira o no, escuchar las pulsaciones del corazón y por ya última parte, examinar los síntomas, ¿no? ¿Qué síntoma tiene? ¿Qué tiene? Si está sangrando, ¿de dónde? ¿De la cabeza, del codo, de la rodilla? De repente no sangra, pero sigue inconsciente, ¿qué le pasó? ¿No? Revisar si respira, si le late el corazón, si no le late, si tiene hinchada la cabeza, la nuca, en la parte de donde va en la posición del cerebro. Entonces todas esas partes tenemos que empezar a revisar para iniciar a socorrer. 10 aspectos importantes en caso de accidentes. Primero, chicos, en toda situación mantener la calma. Si vemos que nosotros no podemos mantener la calma, entonces no podemos brindar los primeros auxilios, porque definitivamente no vamos a hacer un buen trabajo. Si no mantenemos la calma, mejor damos aviso, pasamos la voz a alguien que realmente sí pueda dar los primeros auxilios y que se mantenga en calma, ¿no? En donde sí podemos ayudar es, si es que no mantenemos la calma y nos ponemos nerviosos, es en hacer que la gente se aglomere, ¿no? Normalmente siempre hay esa gente que quiere mirar, ver y ahora con los dispositivos móviles grabar, ¿no? Para informar, pasó esto en tal sitio, no con el afán de repente de hacerse famosos en el TikTok, sino porque de repente alguno de los familiares puede ver ese video y acudir al lugar, ¿no? Para atender a su familia. Bueno, eso es lo que yo consideraría, ¿no? Hay algunas personas sí que de repente lo hacen con otro tipo de morbo, pero bueno, cada quien en su posición y su situación. Después saber imponerse como líder en esta situación, ¿no? Para poder dar primeros auxilios tienes que ser el líder, el que lidere ahí. Si hubiera en ese caso, en esa situación, en ese lugar, algún profesional de la salud, ya tú te pones como el subordinado del profesional de la salud, ¿no? No mover al lesionado, examinar al herido, examinarlo, que ya esto lo veníamos conversando también. Mantener en todo momento, si vemos que el herido o el accidentado se le está bajando la presión y está empezando a congelarse, cubrirlo y taparlo para evitar el famoso shock, ¿no? Avisar al personal de emergencia, ¿no? Que ya también lo habíamos informado. Hacer el traslado adecuado, ojo, traslado adecuado, de ser necesario, con todos los implementos y las revisiones y las consideraciones antes de hacer el traslado de las personas. Nosotros como brigadistas de primeros auxilios no podemos dar medicamentos, no podemos medicar a las personas, no sabemos si esa persona sufre de alergias o contraindicaciones hacia algún medicamento, entonces esa no es nuestra función. Nosotros solamente tratamos de dar la ayuda primaria, ¿sí? Para la medicación y otros tipos de medicamentos están los profesionales de salud, están los médicos exclusivamente. Vamos a ver un poco con el tema de las heridas. ¿Qué son las heridas, no? Las heridas normalmente es la pérdida de la piel o el traumatismo hacia una zona de nuestra piel, ¿no? En la cual hace que, tengamos un sangrado y eso, dependiendo de cómo se haya generado la herida, viene acompañado por los síntomas como el dolor, como la hinchazón y otras cosas, ¿no? Pero ante una herida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente no vamos a poder controlar la hinchazón, pero sí vamos a poder controlar de repente el sangrado y prevenir la infección. Si tenemos a un compañero o nosotros mismos que hemos sufrido una herida, lo primero que tenemos que hacer es desinfectar la zona. ¿Con qué? Con abundante agua y jabón. Hay que lavar con agua y jabón. Ojo, muchos piensan que podemos echarle alcohol para desinfectar. No, lo que vamos a hacer con el alcohol es irritar
más la zona afectada. Por eso es conveniente utilizar agua y jabón para prevenir. Una vez que ya tenemos eso, podemos cubrir la herida de cierta forma y con ciertas técnicas para prevenir el acceso de polvo y prevenir las infecciones, ¿no? A ver, hay tipos de heridas. Las heridas que son las abrasivas, ¿sí? Las que son por de repente algún tipo de roce o algo así, los famosos raspones, las cortantes, ¿no? Cuando estamos con un objeto punzocortante, un cuchillo, nos cortamos el dedo o nos cortamos con la máquina de afeitar, que bueno, a mí sí me ha pasado en alguna oportunidad, las que son de laceración, las punzantes, ¿no? Por objetos punzocortantes, ¿no? Por agujas, por clavos, ¿no? Que se puedan dar en algún momento y en alguna situación en la cual nosotros no visualizamos de repente algún clavo en el piso y pisamos y nos hincamos, ¿no? con este objeto punzocortante. Y finalmente, pues por una herida que ya es un poco más grave, ¿ya? Pero está dentro del rango de las heridas, es cuando nos mutilamos un dedo, ¿no? Como nos amputamos un dedo producto de la acción de alguna maquinaria o el uso de algún equipo de corte, nos podría llegar a mutilar un dedo y a tener esta situación. Las hemorragias. ¿Cómo controlamos las hemorragias? Inicialmente, las hemorragias se pueden generar por tres tipos. La más simple y la más tranquila, podría decirse de esa manera, es la capilar, ¿no? Es cuando tenemos un corte y comienza a salir la sangre, que es identificada por poca cantidad, no tiene un fluido muy fuerte, es sangre rojita, no es roja, ¿ya? No es roja brillante ni oscura, simplemente es la sangre común y silvestre que sale cuando nos cortamos, ¿no? Y ahí tenemos que controlar también ese tipo de hemorragia. Ahora, otro tipo de hemorragia es la venosa, es cuando nos cortamos una vena, dicho sea el paso, ¿no? Y ahí sí sale sangre con cierta presión y nuestra sangre en la vena es una sangre oscura, es una sangre roja oscura sin ningún tipo de brillo, ¿no? Recordemos que las venas es la que regresa la sangre a los pulmones para que sea purificada, ¿no? Por decirlo así. Y tenemos también la sangre arterial. ¿Qué cosas son las arterias? Las arterias son por donde sale la sangre, ¿no? Del sistema circulatorio, ya sangre purificada, ¿no? Sangre purificada para que vaya a el resto de nuestro cuerpo. Este es cuando hay hemorragias de este tipo, sí hay abundante sangre, hay mucha presión sanguínea que sale de nuestro cuerpo y la sangre es un rojo brillante, un rojo vivo. ¿Ya? Es un rojo vivo como para que lo puedan identificar y sepan qué tipo de hemorragia estamos atacando y estamos siendo testigos de cómo poder actuar ante alguna de estas situaciones. ¿Cómo detenemos las hemorragias? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien que haya tomado ya algún curso de primeros auxilios? Ajá. Correcto, hay que hacer presión directa en la zona donde se está generando la hemorragia, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Presión directa, agarramos una gasa, un paño limpio, un pañuelo, lo que tengamos a la mano. Si no tenemos el botiquín para obtener una gasa o un apósito, lo que tengamos a la mano que se encuentre limpio, que consideremos que está limpio, lo doblamos, lo ponemos sobre la herida, sobre la hemorragia y hacemos presión para evitar que la hemorragia continúe y esto va a hacer que la hemorragia se detenga y pare considerablemente, ¿no? Ahora, si la hemorragia es en el miembro superior, en el brazo, es la elevación del brazo, ¿no? Para que la hemorragia pueda detenerse y continuar siempre con la presión directa, ¿ya? No dejar de presionar. Es más, si podemos utilizar un vendaje para hacer presión, ojo, que este vendaje no quiere decir que hagamos un torniquete. Muchachos, los torniquetes ya no se hacen, ya fueron descartados y desfasados. Ya no existe y no se hacen los torniquetes. Ahora solamente se hace presión directa sobre la zona afectada.
Ya, acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, ¿no? Tenemos una persona que se ha cortado a la altura del antebrazo y están ejerciendo presión directa. Uno de los puntos que había olvidado y que tenía que recalcar, ahora con todos los problemas de las infecciones que hay en la sangre, la contaminación y las infecciones venéreas, por decirlo así, tenemos que estar preparados. Si eres parte del comité o de los brigadistas de primeros auxilios o consideras tú que estás preparado en cualquier momento para dar atención en primeros auxilios, siempre y en todo momento hay que llevar un juego o dos juegos de guantes descartables dentro de nuestras cosas que trasladamos en el día a día. ¿Por qué? Porque si atendemos un tipo de hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestros guantes, protegernos nosotros para poder proteger a la persona accidentada. Nos protegemos nosotros, evitamos el contacto con la sangre y empezamos a aplicar presión directa y, si se puede, hacer un vendaje comprensivo, ¿no? Para comprimir un poco más y ayudar a que la hemorragia se detenga. Bueno, acá tenemos algunas muestras de imágenes, cómo se aplica una presión directa, ¿no? Sobre la herida con el apósito. Si es necesario, porque ya el apósito se moja, no lo retiramos, ponemos otro apósito, otra gasa encima o otro pañuelo encima y seguimos presionando hasta que llegue la ayuda del especialista o los profesionales médicos. Si necesitamos poner 2, 3, 4 apósitos o 3, 4 pañuelos, hagámoslo, pero sin retirar los que anteriormente habíamos puesto, ¿sí? Porque eso va a conllevar a que se afecte más la herida. ¿Ya? Si tenemos la opción de poder hacer un vendaje para sostener los apósitos, entonces es recomendable poder hacerlo, ¿no? Porque efectivamente uno se va a cansar, dependiendo del tiempo que demore la ayuda médica, se va a cansar de estar presionando y vas a dejar de presionar como debe ser y la hemorragia va a ganar terreno, por decirlo así, va a empezar a salir de nuevo la sangre y tú vas a estar ya cansado para poder sostener los apósitos y evitar que la sangre siga saliendo. Entonces, si tenemos algo como presionar, pues utilicémoslos y presionemos. Fuera de ello, no dejar de observar y tener siempre en vigilancia el tema de los apósitos, ¿no? Si es que hay que agregar más apósitos, agreguémoslos para poder realizar un buen trabajo de compresión. A ver, dentro de esto de las heridas acá, bueno, es un punto que normalmente me es un poco difícil para mí poder actuar ante esto, ¿no? Pero lo que yo recomiendo cuando, por ejemplo, hay una especie de incrustaciones, hay algunos talleres que trabajan con objetos punzocortantes, cuchillos, formones, en los talleres de carpintería hay mucho elementos de punta y de corte, ¿no? Tipo desarmadores, que son los formones para hacer los tallados, para hacer el torneado, o en algunos lugares donde trabajan pues con parihuelas, ¿no? Si sucede un caso de estos, de un empalado o que se incruste un material o una herramienta en el cuerpo, lo ideal, señores, es no retirarlos, nunca los retires, porque tú no sabes qué puede haber adentro, qué órganos estás dañando, qué arteria ha sido rota o qué vena. Entonces, al sacarlo generas, si hay una vena, una arteria rota, generas una hemorragia interna y eso no lo puedes parar. Eso es completamente complicado pararlo. Ya tienen que ser los especialistas médicos y en los nosocomios especializados para eso, ¿no? Entonces, la recomendación es no sacarlos, mantenerlos inmóvil a la persona que ha sido afectada, tratar de que estos artículos o estas herramientas que han ingresado al cuerpo no se muevan, tratar de fijarlas con un apósito y para tratar de que en el contorno de ellos no salga sangre, tratar de parar la hemorragia es la idea y no moverlos, no fijarlos de toda forma y avisar a los profesionales médicos de la manera más rápida posible.
Lo recomendable es no trasladarlos, pero si hubiese la necesidad de trasladarlos, tendremos que hacerlo de la mejor forma y con las técnicas específicas para poder trasladar a los heridos, ¿no? Contar con una tablilla rígida, un equipo especializado para poder levantar a la persona, contar con un carro en condiciones para trasladar al herido, o si es que no se tiene todo eso, llamar a la ambulancia y esperar que vengan los profesionales en la salud. Pasamos al siguiente tema, que son las fracturas. Las fracturas de huesos, ¿no es cierto? Pues no tenemos otra parte en el cuerpo humano que se pueda fracturar. Simplemente las fracturas están dirigidas al sistema esquelético, a los huesos, ¿no? Entonces, ¿qué es una fractura? Es la rotura de un hueso, directamente, precisa y concisa. No hay otra explicación que se pueda dar, ¿no? Hay diferentes tipos de fracturas, ¿no? Hay fracturas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fractura que se ha originado dentro de los miembros o dentro del cuerpo, que no es expuesta, no es una fractura cerrada, no se ve la fractura. Está la carne, está hinchada, la piel y todo lo que ustedes puedan observar, el hueso está roto por dentro, pero no lo podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? ¿No? Tenemos que utilizar las famosas tablillas, ¿no? Para inmovilizar la pierna y hacer que los huesos no se choquen entre ellos, no se astillen y no empeore la situación del accidentado, ¿no? Para poder hacer un entablillado se puede utilizar cualquier material rígido que tengamos a la mano, ¿no? Si tenemos las famosas tablillas en nuestro botiquín, las usamos con un vendaje. Si no tenemos, utilizamos cualquier material rígido que pueda inmovilizar la parte afectada, el miembro afectado, ¿no? Incluso hay ocasiones en las que se han utilizado periódicos en ciertos dobleces para poder hacer una especie de entablillado, ¿no? Esas son situaciones ya extremas cuando no tenemos absolutamente ningún material que nos pueda ayudar para hacer esto, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es mantener a la persona en su sitio, no trasladarla, no moverla, no sacarla del lugar hasta que venga la ayuda profesional, la ayuda médica, ¿no? Es lo que normalmente se hace con este tipo de fracturas cerradas. Ahora, estamos hablando cuando el individuo o el accidentado no se puede mover. Estamos hablando de las piernas o de los miembros inferiores. Si fuera una fractura en uno de los miembros superiores, en los brazos, entonces la persona sí puede caminar. Igual hacemos la tablilla, la inmovilizamos a la altura del pecho, ¿no? Y lo trasladamos de la manera más rápida y pronta a un hospital o a un centro médico. Algunos síntomas de las fracturas. Primero, cuando es una fractura cerrada, definitivamente no vemos qué cosa está pasando en la parte interna, pero uno de los síntomas es el dolor, ¿no? Que cada vez que la persona mueve el miembro superior o inferior o parte del cuerpo, siente estos dolores, ¿no? Seguidamente está la inflamación, después la forma del brazo o de la pierna en la cual sentimos el dolor está media deforme, no está en una posición normal, es donde ya empezamos a considerar seriamente que haya habido una fractura, ¿no? Después la crepitación y la impotencia funcional, ¿no? Que ya cuando pasa el tiempo, más el hinchazón, el dolor y la deformación, esa persona o no puede mover el miembro afectado, ¿no? Sea el inferior o el superior. ¿Qué hacemos? Primero, ya habíamos comunicado, no podemos mover a la persona en caso sean los miembros inferiores, ¿no? Podríamos aplicar frío local, ¿no? Tenemos que quitar todo lo que es o lo que impida la circulación, ya en este caso relojes, anillos, correas, corbatas, todo eso tenemos que quitar, todo lo que apriete el cuerpo tenemos que quitarlo, ¿no? Ahora, en caso de fracturas abiertas, como vemos en la imagen, ¿no? Ahí tenemos una persona que tuvo un problema, un accidente y tuvo una fractura en una de sus piernas y acompañado de una herida. Se está viendo el hueso y estamos viendo la herida, ¿no? Y si está expuesto, ¿ya? ¿Qué hacemos en este caso? ¿O qué atendemos primero? Primero, no lo vamos a
no lo vamos a tratar como una herida convencional. O sea, no podemos agarrar y empezar a aplicar jabón y agua y lavar la herida. No. Ahí lo único que nos queda hacer es agarrar un apósito, una gasa, un trapo limpio, de preferencia humedecidos, ¿no? Si tenemos un poco de agua oxigenada o cloruro de sodio, ¿no? Los famosos sueros, los mojamos con suero, y de no haber, simplemente con agua, ¿no? ¿Para qué humedecerlos? Para que a la hora que nosotros cubrimos esa parte afectada, y cuando lleguen los especialistas en la salud, a la hora que lo desprendan, pueda desprender fácilmente, y que la sangre no se seque con la gasa, con el apósito, con el pañuelo que nosotros vayamos a colocar. Esto es con la finalidad de cubrirlo de la tierra y de la contaminación, ¿no? Para que no se infecte. Ojo, no intentemos en ninguna forma moverlo o tratar de acondicionar o regresar al hueso a su posición inicial. No, eso no podemos hacer. Solamente podemos cubrirlo, ¿no? Y esperar que llegue la ayuda médica. ¿Ya? Ahí en ese caso, por ejemplo, en la imagen, en la fotografía, ya no podemos siquiera ni hacer el uso de las tablillas. Solamente tenemos que hacer es hacer que la persona no se mueva, tranquilizarlo, cubrir la zona afectada para que no se siga contaminando, y esperar la ayuda médica. Otro tipo de hemorragias es, en algunos casos, se ve por el exceso de calor, la insolación, son las hemorragias nasales, ¿no? O la epistaxis conocidas, ¿no? Las causas más comunes de esta hemorragia nasal es la rotura de alguna venita interna, ¿no? ¿Qué hacemos para controlarlo? Bueno, es súper sencillo. Utilizamos nuestros dos dedos, el pulgar y el índice, y hacemos presión en la nariz, ¿no? Más o menos a la mitad de la nariz, a la hora que termina el hueso nasal. Ahí hacemos una pequeña presión para que la hemorragia pare de alguna forma, ¿no? Ahora, otro de los puntos es también hacer que la persona incline la cabeza hacia adelante, ¿no? Y hacemos la técnica del pulgar y el índice para evitar que la hemorragia continúe. Ahora, en algunos casos he visto una mala práctica donde agarran y le meten gasas a la nariz. ¿Ya? Eso no va a hacer que pare la hemorragia. Y si por ahí para, no lo vamos a evidenciar. Entonces, tenemos que utilizar esta técnica para hacer que pare la hemorragia. Una vez que ya paró la hemorragia y vemos que ya la sangre no sale, no fluye, podemos hacer la limpieza con alguna gasa. Pero no le metamos gasa a los conductos respiratorios, ¿no? Hablemos un poquito ahora de lo que es las quemaduras, ¿no? Existen quemaduras de diferentes grados, ¿no? De primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Qué es la quemadura de primer grado? Es cuando la epidermis es afectada por acción del calor, ¿no? Cuando alguna parte de nuestro cuerpo recibe mucha intensidad de calor, entonces en la quemadura de primer grado lo que se va a afectar es la epidermis, ¿no? ¿Cómo se evidencia? Enrojecimiento, ardor, inflamación, hinchazón en algunos de los casos, ¿no? Una quemadura de segundo grado es cuando ya pasa de la epidermis a la dermis, ¿no? Traspasa y ya se generan algún tipo de ampollas, ¿no? Las ampollas que normalmente en algunos casos las personas que hemos sufrido alguna quemadura nos ha salido una ampolla, ¿no? Severa, grande de repente, ¿no? Estas ampollas, ¿cómo se reconocen? Son inflamaciones de la piel con líquido adentro, ese líquido es un plasma de protección de nuestro cuerpo humano. O sea, las ampollas no salen porque simplemente vos te quemaste, no, es una reacción del cuerpo humano como medida de protección, ¿no? Ese plasma hace que se refrigere toda esa zona afectada, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Enrojecimiento, dolor, hinchazón y las ampollas, ¿no? Las famosas ampollas, ¿no? Las quemaduras de tercer grado ya son
quemaduras que dañan toda la epidermis, la dermis y llegan hasta la hipodermis en algún caso, ¿no? En esto, ¿cómo se identifica cuáles son los daños? Es la destrucción de la piel, ¿no? Lesiones profundas y dolorosas, ¿no? Ahora, para tratar una quemadura de tercer grado, definitivamente ya tendríamos que evacuarla al herido para que sea atendido por los profesionales médicos y los profesionales de la salud. Reglas generales para toda quemadura. Primero, si nos quemamos o se nos prende una parte del cuerpo y tenemos ahí ropa que se ha pegado con la piel, no sacarlas, dejarlas ahí, porque eso ya lo evalúan y lo revisan y lo retiran los profesionales en la salud, ¿ya? Si nos sale de ampollas, no reventar las ampollas. Ya dijimos que las ampollas es una reacción del cuerpo como medida de protección, ¿ya? No aplicar absolutamente ningún tipo de calmante en líquido, en polvo, ni remedios caseros. He visto en algunos casos que le echan aceite a las quemaduras, o sea, imposible, no hagamos eso. No utilizar absolutamente nada para las quemaduras, ¿ya? No hacer presión sobre las áreas quemadas, porque no es una hemorragia, no es un corte. A pesar de que de repente haya signos o síntomas de sangrado, no hacer presión porque vamos a empeorar la situación del afectado, ¿no? Lo que sí podemos hacer es cubrirla con una tela limpia, con un apósito, hasta que llegue la ayuda profesional, ¿no? O podemos trasladar al paciente en el caso pueda caminar y pueda ser trasladado. Ahora pasamos a ver un tema muy importante, que es la maniobra Heimlich. ¿Qué es la maniobra Heimlich? Es una técnica para poder liberar las vías respiratorias ante una obstrucción, ¿no? Recordemos que esto se aplica ante una obstrucción completa, ¿no? Si vemos que la persona se está asfixiando o tiene las vías respiratorias obstruidas y no puede respirar, ahí es donde aplicamos la técnica. Si vemos que la persona todavía puede respirar con deficiencia, pero puede respirar, no aplicamos la técnica. Dejamos que la persona siga manteniéndose con la respiración que tiene hasta que lleguen los profesionales de la salud o pueda ser trasladado a un hospital o a un área médica. ¿Qué debemos hacer si la obstrucción es completa? Primero tenemos que actuar de forma rápida, porque las personas no pueden vivir sin oxígeno por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con la persona que, por ejemplo, se atragantó con un pedazo de carne, un pedazo de pan y no puede respirar, no puede expulsarlo por cuenta propia y ya está teniendo algunos síntomas y es más, está cambiando de color, ¿no? Se está teniendo ya síntomas de asfixia? Tenemos que rodearlo por la parte de atrás con nuestras manos, ¿ya? Como abrazándolo. Tenemos que cerrar el puño de la mano que nosotros tengamos más fuerza. O sea, si eres zurdo, con la zurda; si eres derecho, con la derecha. Y con la mano que nos queda libre, vamos a proteger o a coger el puño con la cual vamos a hacer la presión, ¿no? Con la mano que hemos identificado que vamos a hacer el puño, tenemos que cerrar la mano y colocarla a la altura de entre el ombligo y el esternón, con la parte del dedo hacia adentro, ¿ya? Del dedo pulgar hacia adentro, y con la otra parte, y con la otra mano vamos a cubrir esa mano para ejercer la presión y poder hacer la maniobra, ¿ya? Después de eso tenemos que hacer, una vez que ya nos ubicamos entre el ombligo y el esternón, tenemos que hacer la maniobra como mínimo unas 5 veces hasta que la persona haya sido liberada de la obstrucción, ¿no? ¿Cómo se hace ese ejercicio? Es presionando firmemente con fuerza hacia la parte de adentro y jalando hacia arriba, ¿no? Presionamos y jalamos. ¿Para qué? Porque dentro de esta zona tenemos nosotros una parte
del cuerpo humano que nos sirve para respirar, ¿no? Para respirar, y eso hace las veces como si fuera una cámara interna, como si fuera una llanta interna que a la hora que la presionamos, ejerce presión en las vías respiratorias, y con eso hacemos que se expulse lo que esté haciendo que la persona se asfixie, ¿no? Puede ser un trozo de carne, puede ser un pan o cualquier otro elemento que genere esta asfixia. Bueno, aquí una recomendación en caso pues de que la persona que ha sufrido el atragantamiento o está se está asfixiando, sea una persona pues corpulenta, gruesa o obesa, en la cual pues que a la hora que nosotros queramos rodearla con nuestras manos no vamos a llegar a rodearla completamente. ¿Qué hacemos en ese caso? Echamos a la persona en el piso, ¿sí? Igual, la misma técnica, agarramos el puño, lo apoyamos con la otra mano y presionamos hacia adentro y hacia arriba sobre el piso, ¿no? De una repetición de 4, 5 a 6 veces hasta que la persona pueda liberar lo que está haciendo que la asfixie. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Hay muchas de las personas que a veces se van a la zona de refrigerio y están solos, ¿no? Al comedor de la empresa porque salió retrasado a refrigerar y está comiendo es más, está comiendo rápido porque quiere regresar y está solo y se atragantó, estamos solos. ¿Qué hacemos? ¿No? Hacemos el mismo sistema y el mismo ejercicio, pero apoyándonos con una estructura sólida y firme, ¿no? En este caso puede ser con una silla, con la esquina de la mesa, y hacemos la misma técnica, ¿no? Presionar y hacia arriba, presionar y hacia arriba, para poder hacer que el objeto que está haciendo que nos asfixie sea liberado, ¿no? Y liberar las vías respiratorias para poder respirar. Me preguntaron una vez cómo podríamos hacer si se atraganta un niño, ¿no? Una persona muy pequeña, un niñito, ¿cómo haríamos, ¿no? En este caso, para un niño ya no utilizamos todo el puño. Lo que utilizamos solamente son 2 a 3 dedos, dependiendo de la edad de la criatura, ¿no? Si es muy pequeña, 2 dedos, y si es de repente, en algunos casos, hasta niños de menos de un año, hasta un dedo, ¿no? Igual, la misma técnica entre el ombligo y el esternón, ¿no? En esa zona presionamos y hacia arriba, ¿no? Presionamos y hacia arriba para que ese efecto pueda hacer que se expulse lo que tengamos ahí que está obstruyendo las vías respiratorias. Vamos a ver ahora un poco cómo es, qué tenemos que hacer cuando encontramos a una persona que está inconsciente. Estamos caminando por unos pasillos del trabajo, de la empresa, y vemos una persona que está tirada en el piso, ¿no? O sea, oye, ¿qué le pasó? Lo primero que tenemos que hacer es tomarlo de los hombros y preguntarle, ¿no? Oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Si vemos que la persona se encuentra bien, ¿cómo se llama? O reacciona, bueno, le ayudamos de cierta forma a que se tranquilice y empezar a resolver ya los puntos que ocasionaron su caída, ¿no? O su desmayo o la situación de inconsciencia. Pero si esa persona no reacciona, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicarlo en una posición segura, ¿ya? Tenemos que averiguar qué fue lo que pasó para saber cómo vamos a atacar el problema. ¿Ya? Tenemos que pasar la voz y dar la voz de alarma y hacer una reevaluación, ¿ya? Una reevaluación de sus signos vitales, ¿no? Escuchamos si respira, escuchamos si tiene latidos del corazón, vemos si tiene presión sanguínea, ¿ya? Y recordemos, si no hay respuesta de signos vitales, hay que empezar a pedir ayuda. No solamente lo atendemos, sino empezamos a pedir. ¿Cuáles son las causas de asfixia? Por
Por esta capacitación hemos identificado algunas causas de asfixia más comunes. La primera es el ahogamiento, ¿no? Es cuando nos llenamos el estómago de agua, por decirlo así, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer de repente el RCP o el PLS, que es la posición lateral segura. Tenemos que optar cuando sucede por ahogamiento, ¿no? La posición lateral. ¿Por qué? Porque si la persona comienza a expulsar o le ayudamos a expulsar el agua del estómago, si lo tenemos echado mirando hacia arriba, se va a volver a tragar el agua y se va a volver a ahogar. En cambio, si lo ponemos de forma lateral, es posible que a la hora que expulse el agua salga de su cuerpo y caiga al piso, al lugar donde se encuentre la persona, ¿no? Ahora, el otro de las causas es el ahorcamiento, ¿no? El ahorcamiento por objetos de repente en el cuello, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es revisar qué cosa es lo que está haciendo presión o qué cosa es lo que está ahorcando y retirar todo accesorio que le permite respirar de buena forma. Después, el otro punto de la asfixia es la hiperventilación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es una respiración rápida y profunda, que la gente como que entra en una especie de shock en temas de asfixia. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer que esa persona se hiperventile, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Algunos síntomas son el adormecimiento de las manos, hormigueos, calambres, algunos mareos. ¿Qué hacemos en ese caso? Agarramos una bolsa de papel y hacemos que esa persona respire dentro de la bolsa por un promedio de 15 segundos y después respire al aire libre por otros 15 segundos y así en esta secuencia hacer varias repeticiones hasta que la persona ya tenga su estado normal, no recupere su estado normal. Asfixia cuando hay personas con asma. Ahí sí tenemos que mantener totalmente la calma y dar tranquilidad a la persona afectada. No podemos echarlo, no podemos sentarlo, no podemos hacer absolutamente nada. En la posición que lo encontramos, en esa posición lo ayudamos. Lo que tenemos que hacer es ayudar a encontrar el medicamento prescrito por los profesionales en la salud para que pueda recuperar su estado normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esa persona pierde la conciencia? ¿No? Igual tenemos que empezar a buscar el medicamento, pedir ayuda, abrir las vías respiratorias y es muy posible que nos preparemos para poder realizar un RCP. Por intoxicación, causas de asfixia por intoxicación. Vamos a orientarnos a un gas tóxico, ¿no? A la presencia de gas o tóxico inflamable, ¿no? Que nos pueda contaminar las vías respiratorias y que podamos ingerirlo de una manera u otra, lo cual nos empieza a generar una intoxicación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso, ¿no? Tenemos que proteger y protegernos nosotros también. Tenemos que proteger a la persona afectada y protegernos nosotros. Si tenemos mascarillas especializadas para este tipo de eventos, las usamos. Si no, tenemos que contener la respiración antes de ingresar a la zona afectada y tratar de evacuar de la mejor forma al accidentado, ¿no? No podemos encender ningún tipo de luz en el sitio donde nos encontramos, ni encendedores, ni linternas, porque no sabemos si este gas tóxico también es inflamable, ¿no? Podemos utilizar, en el caso de que sea algún sitio donde la iluminación no es muy buena y de repente es un sótano, es un sitio donde no hay mucha luz y no podemos prender la luz, tenemos que utilizar una guía de rescate. En este caso podemos utilizar una soga, una cuerda, dejar alguna señal, ¿no? Pedir ayuda también para que nuestros compañeros y los profesionales en rescates nos puedan ayudar, ¿no? Tenemos que abrir las puertas, las ventanas, las vías
y de encontrar a la persona inconsciente ya trasladada hacia algún sitio ya más ventilado, igual prepararnos para el RCP. ¿Qué tenemos que hacer cuando suceda este tipo de asfixias? Tenemos que explorar las vías de respiración o los síntomas de respiración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, oír y sentir. Tenemos que ver el movimiento torácico, si no, en la altura del pecho, si la persona está respirando o no. Tenemos que acercarnos a la altura de la boca y la nariz y oír la respiración, ¿no?, de la persona que ha sido lesionada, y sentir de repente el aliento o la respiración, ¿no?, cuando se revisa o no la parte de la nariz y la boca, ¿no? Son puntos importantes, ¿no?, el de observar, escuchar y sentir la respiración y el pulso de la persona. Estuvimos hablando de cuando hay asfixias que nos preparemos para un RCP. ¿Qué es un RCP? Un RCP es una técnica en primeros auxilios para la resucitación cardiopulmonar, ¿no? La respiración cardiopulmonar, resucitación. ¿Eso qué quiere decir? Está orientada a que el flujo de sangre dentro del cuerpo siga manteniéndose y siga circulando, ¿no? En el caso de un paro cardíaco, por decirlo así, ¿no? Es una combinación de presiones torácicas, ¿no?, y en algunos casos ventilación tipo boca a boca. ¿Cómo hacer el RCP? Primero, colocamos nuestras manos en el centro del pecho de la víctima, una sobre la otra, orientando que la palma de la mano de la que vamos a ejercer la primera presión esté sobre la otra para ejercer una buena presión a la altura del pecho, una buena presión torácica, ¿no? Comenzar a presionar firmemente y de manera regular, ¿no?, con un cierto ritmo, alrededor de 100 o 120 compresiones por minuto, ¿ya? Mantener los brazos rectos, no vamos a hacer presión doblando los codos, eso no nos va a servir. Tenemos que hacer presión con la finalidad de que la caja torácica baje entre 3 o 4 centímetros, ¿no?, para que el ejercicio o la técnica pueda ser efectiva. En algunas situaciones, cuando ya la víctima no está respirando, cuando no vemos que no respira, hacemos la técnica RCP de acuerdo a los 3 puntos que acabamos de revisar y tenemos que insuflar aire para sus pulmones, ¿no? Esto lo hacemos por la vía respiratoria, por la boca, ¿ya? Hacemos 30 presiones en el pecho por 2 insuflaciones en las vías respiratorias, ¿no? Aquí explicamos un poquito más cómo es la técnica, para reforzar lo anteriormente dicho, ¿no? Podemos ver las imágenes, la forma en cómo se hace la presión torácica con los brazos rectos, no con los codos doblados, con los brazos rectos, a un ritmo de 100 a 120 por minuto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos contando, ¿no?, a una profundidad de entre 4 y 5 centímetros, ¿no?, ya, para que la técnica pueda ser efectiva, ¿no? Ahora, si la persona no está respirando, ¿qué tenemos que hacer? Jalar, poner toda su cabeza de la persona que la vamos a tener echada hacia atrás, vamos a estirar el mentón y vamos a abrir las vías respiratorias a la altura de la boca, ¿no? La maniobra se llama frente-mentón. Agarramos el mentón, agarramos la frente y empezamos a hacer la insuflación por la boca, de acuerdo a lo que ya habíamos indicado en la diapositiva anterior, ¿no? Cada 30 compresiones, 2 insuflaciones. Continuando con el RCP, ¿qué pasa si ya empezamos a hacer el RCP
y la persona todavía no reacciona, no vemos alguna evolución. Entonces no podemos quedarnos simplemente con 2, 3 o 4 repeticiones. Tenemos que hacer tantas repeticiones del RCP y las insuflaciones hasta que llegue la ayuda profesional, ¿no? Hasta que lleguen los especialistas en la salud, los especialistas médicos, los bomberos, los paramédicos, que ellos ya vienen con equipos especializados, vienen con oxígeno, con máscaras de oxígeno para poder hacer que la persona respire, con máquinas de electroshock para que él recupere la actividad del corazón, y ellos ya se encargan de recuperar al paciente. Pero hasta antes que llegue la ayuda profesional, nosotros continuamos haciendo la técnica RCP. Esto es con la única finalidad de hacer que nuestro compañero, la persona que ha sido afectada, que ha sido accidentada, no pierda la vida. ¿Cuándo paras de hacer el RCP? 1. Cuando llega la ayuda médica, en el caso no reaccione la persona accidentada. Pero si la persona accidentada ya reacciona, ves que de repente se comienza a mover, entonces ya tiene pulso cardíaco, ¿no? Tocas el pulso, ya tiene pulso, comienza a abrir los ojos, respira o normalmente o parcialmente, pero ya está respirando, entonces ahí es donde dejas de hacer el RCP. ¿Ya? Pero hasta que no llegue la ayuda médica y hasta que no veas algunos de estos síntomas, continuamos haciendo el RCP. Bueno, compañeros, hasta aquí esta capacitación básica en primeros auxilios. Espero que le haya servido los conceptos básicos que están dentro de esta capacitación. Les saluda a su amigo Gabriel Guayamares Fuentes y nos vemos en la próxima capacitación.